Bueno, vamos a ver en esta unidad una estructura algebraica importantísima en el álgebra que se llama espacio vectorial. Ahora, ¿qué es una estructura algebraica? Lo que define una estructura algebraica son las propiedades matemáticas que verifica una operación definida en un conjunto de elementos. Por ejemplo, yo tengo los números reales. Entre los números reales está definida la suma, que es la operación. Entonces tengo un conjunto de elementos que son los números reales. Una operación definida en ese conjunto que es la suma. Entonces vemos qué propiedades tiene esa operación y podemos decir que si yo sumo números reales obtengo un número real. Después, ¿qué otras propiedades cumplen? Que es conmutativa, que es asociativa, que hay un elemento neutro y que también hay un elemento opuesto. Entonces, ¿qué podemos decir ahora que conocemos las propiedades de la suma? Decimos que los números reales con la suma tiene una estructura que se llama estructura de grupo conmutativo. Entonces ahí tenemos otra estructura, una estructura algebraica muy sencilla que es la estructura de grupo. Entonces, repito, lo que me define, ¿no es cierto?, la estructura algebraica son las propiedades definidas que verifica una operación en un conjunto de elementos. Según las propiedades que verifique la operación, ¿no es cierto?, se tendrán distintas estructuras algebraicas. Después, también podemos decir que los números reales con el producto entre ellos, ¿no es cierto?, tiene estructura de grupo, porque cumple con las mismas propiedades que la suma. Es decir, si yo multiplico dos números reales, tengo otro número real, ¿no es cierto? Después podemos decir que es conmutativo el producto, que es asociativo, que tiene un elemento neutro y un elemento inverso. Entonces, el conjunto de números reales con el producto, ¿no es cierto?, tiene estructura de grupo o es un grupo. Después, por ejemplo, podemos definir también que lo necesitamos para definir espacio vectorial es una estructura más grande que se llama estructura de cuerpo. La estructura de cuerpo, ¿no es cierto?, está definida en un conjunto de elementos donde están definidas dos operaciones y cada una de esas operaciones con el conjunto de elementos tiene estructura de grupo. Y se cumple otra propiedad más que relaciona esas dos operaciones. Por ejemplo, los números reales con la operación suma, con la operación producto y la propiedad, y las 5 propiedades que cumplen cada una de esas operaciones, más la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, decimos
que tiene estructura de cuerpo. Es una estructura más grande. Ahí tenemos un conjunto de elementos y dos operaciones con sus propiedades. Y después tenemos otra propiedad que me define, ¿no es cierto?, que me relaciona las dos operaciones. Entonces ahí tenemos, repito, una estructura más grande que la de cuerpo y que la vamos a necesitar para definir esta estructura que vamos a empezar a estudiar en esta unidad. Entonces, para definir un espacio vectorial, vamos a necesitar un cuerpo de escalares, es decir, un conjunto de elementos llamado cuerpo que tiene estructura de cuerpo. Por eso digo un cuerpo de escalares. Necesitamos que le llamamos K, un cuerpo K, para definir, ¿no es cierto? Después necesitamos un conjunto B de elementos que se llaman vectores. Y en este conjunto necesitamos definir dos operaciones. Una operación interna que se llama suma y que asigna a cada par U y B de elementos que pertenece al conjunto B, es decir, a cada par de elementos del conjunto B, otro elemento de B llamado U más B. Llamado, ¿no es cierto?, es la suma de U más B. Entonces necesitamos, repito, el cuerpo K de escalares, un conjunto B de elementos entre los cuales están definidas dos operaciones. La suma, que es una operación llamada interna o ley de composición interna, porque si sumamos dos elementos de este conjunto, obtenemos otro elemento de este conjunto. Y después necesitamos una segunda operación, una operación externa, llamada multiplicación escalar, que le asigna a cada par formado por un elemento de este cuerpo K y un elemento de este conjunto B, le asigna un elemento alfa por U. Este elemento alfa por 1, ¿cierto? Este elemento pertenece al cuerpo K y este elemento pertenece al conjunto B. Entonces, repito, para definir un espacio vectorial necesitamos un cuerpo K, es decir, un conjunto de escalares que tiene estructura de cuerpo. Un conjunto de elementos llamado vectores o un conjunto de elementos B. Entre los elementos de este conjunto están definidas dos operaciones, una operación interna, que es la suma, y una operación externa, que es el producto por un escalar. Que relaciona entonces esta operación un elemento de este conjunto y un elemento de este otro. Bien, entonces vamos a definir ahora lo que es un espacio vectorial. Espacio vectorial.
es un conjunto de elementos llamados vectores. Es un conjunto de elementos llamados vectores, entre los cuales están definidos una ley de composición interna llamada suma y una ley de composición externa llamada producto por un escalar. Y que esas propiedades, esas operaciones cumplen con las 10 siguientes propiedades. Tenemos que tener en cuenta que los elementos U, V, W pertenecen al conjunto B. Y alfa y beta pertenecen al cuerpo K. Entonces, decimos, entre las propiedades que vamos a ver, decimos, la suma es ley de composición interna. ¿Por qué? U más B, que pertenecen a B, U y B, ya habíamos dicho que pertenecen al conjunto B. Entonces U más B pertenece también al conjunto B. Por eso es, ¿no es cierto?, ley de composición interna. Yo sumo dos elementos del conjunto B y obtengo un elemento del conjunto B. Después, la segunda propiedad es la propiedad conmutativa. Eso quiere decir que U más B, que son elementos del conjunto B, es igual a B más U. Muchas veces a estos elementos que pertenecen al conjunto B, como se los llama vectores, por abuso del vocabulario, ¿no es cierto? Y también se les pone, para diferenciarlos bien, el guioncito arriba de vectores. No quiere decir que esos elementos que pertenecen al conjunto B, ya vamos a ver, sean segmentos orientados o sean pares ordenados. Pueden ser otras cosas también. Siguiendo con las propiedades que tiene que cumplir la operación suma, la tercera propiedad es la propiedad asociativa, que dice que si yo tengo la suma de tres elementos que pertenecen a B, ¿no es cierto?, yo puedo hacer la suma agrupándolos de distintas maneras, es decir, agrupándolos así o así. La cuarta propiedad, existe un elemento neutro en la suma que se lo denota así, el 0 con un guión arriba, es decir, el vector nulo, tal que U más el vector nulo es igual a U. Y la última propiedad de la suma dice que existe un elemento opuesto, que se lo denota así, menos U, tal que U más su opuesto es igual al elemento neutro de la operación. Entonces, la suma cumple con esas 5 propiedades y ahora seguimos con la otra operación, las propiedades que tiene que cumplir la otra operación para que se forme un espacio vectorial. La sexta propiedad dice que la multiplicación por un escalar o la multiplicación escalar es ley de composición externa. ¿Por qué? Porque si yo multiplico un elemento del cuerpo K, alfa, y un elemento del cuerpo B, del conjunto B, U, alfa por U pertenece al conjunto B. Es decir, yo estoy haciendo una operación entre dos elementos que podríamos decir son de distinta categoría, ¿no es cierto? Este pertenece al conjunto B y este pertenece al cuerpo K. Entonces, alfa por U
va a ser un vector. Nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, que si multiplicábamos en unidades anteriores un escalar por un vector, obteníamos un vector. Entonces pertenece al conjunto B. Por eso es una operación, repito, de composición, una ley de composición interna. Después, la séptima propiedad que tienen que cumplirse es que la propiedad distributiva con respecto a la suma de vectores. Quiere decir que si un escalar multiplica una suma de vectores, esto se puede resolver de esta manera, es decir, alfa por U más alfa por B. La octava propiedad es la propiedad distributiva con respecto a la suma de escalares. Quiere decir que si yo tengo dos escalares que pertenecen al cuerpo K, alfa más B, es decir, sumados, multiplican a un elemento del conjunto B, esto se puede resolver de esta manera, alfa por B más beta por B. La novena propiedad dice es la propiedad asociativa mixta. Quiere decir que si yo estoy haciendo esta operación alfa por beta por el vector B, es decir, estoy multiplicando estos escalares que pertenecen al cuerpo K por este elemento que pertenece al conjunto B, ¿no es cierto? Estoy multiplicando elementos que pertenecen a distintos conjuntos, bueno, no precisamente distintos conjuntos, ya vamos a ver por qué. Puedo resolverlo asociando los escalares y multiplicando por B, o asociando de esta manera o de esta otra. Y la décima y última propiedad dice que existe un elemento neutro en esta operación, que es el número 1. 1 por el vector B es igual al vector B. Bueno, cuando entonces entre un conjunto de elementos B está definida la suma y la multiplicación escalar, y se cumplen con las operaciones, con esas 5 propiedades cada una de las operaciones, se dice que el conjunto B forma espacio o es un espacio vectorial y sus elementos se llaman vectores. Y a eso lo podemos simbolizar así, miren, el conjunto B con la suma, el producto escalar y el cuerpo K. Bueno, nosotros vamos a ver lo que se llama espacio vectorial real. ¿Por qué? Porque el cuerpo con el que vamos a trabajar van a ser los números reales. Es decir, los escalares van a ser números reales. Nosotros vamos a estudiar, ¿no es cierto?, en ese caso, el espacio vectorial real. Puede, ¿no es cierto?, ser el cuerpo K estar formado por el conjunto de los números complejos. Entonces, acá nosotros, como vamos a estudiar con los números reales, el cuerpo K, ¿no es cierto?, que van a ser los reales, lo escribimos así. El conjunto de vectores B con la suma, el cuerpo de los reales y el producto escalar. Entonces, acá, en este lugar, podemos poner números reales o números complejos. Y también este conjunto, el conjunto B,
pueden formarlo distintos tipos de elementos, se van a llamar vectores, ¿no es cierto? Pero pueden ser números reales o números complejos también. Bien, ¿qué ejemplo podemos decir de espacios vectoriales podemos poner? Y acá yo tengo algunos, vamos a mencionarlos. Forman espacio vectorial los números reales, ya vimos. Los números complejos forman espacio vectorial. En ambos casos, los reales o los complejos pueden actuar de vectores, es decir, pertenecer al conjunto B y también pertenecer al cuerpo K, y de escalares. Bien, también forman espacio vectorial los pares ordenados de números reales, las ternas ordenadas de números reales, y es decir, puedo seguir agrandando el conjunto ordenado de números reales y para generalizar digo las n-uplas ordenadas de números reales. El número 0 solito forma espacio vectorial. Y ustedes me dirán por qué. Fíjense, está formado por ese único elemento. Bueno, en este conjunto, es decir, el conjunto B está formado por ese único elemento. Si yo, la suma está definida en él, entonces si yo hago 0 más 0 es igual a 0. Entonces veo que obtengo de sumar, ¿no es cierto?, un elemento, este elemento lo sumo por el mismo y obtengo un elemento que pertenece al conjunto B. Entonces la suma es ley de composición interna. Después, si multiplico el 0 por cualquier escalar, alfa por 0 es igual a 0. Entonces obtengo un elemento del conjunto B. B está formado por este conjunto de elementos. En este caso el conjunto está formado por un único elemento. Después, las matrices de orden n. Esto vamos a ver más adelante. Todavía no hemos estudiado las matrices. Sí, cierto que ya las vimos. A las matrices. Las matrices de orden n. Forman espacio vectorial. Los polinomios en una variable con coeficientes reales forman espacio vectorial y por lo tanto los polinomios con esas condiciones son vectores. Las matrices son vectores. Las rectas y los planos que pasan por el origen de coordenada forman espacio vectorial. Las rectas forman espacio vectorial, los planos, en ambos casos, tienen que pasar por el origen de coordenadas y forman espacio vectorial. Repito para que quede claro, las rectas que pasan por el origen de coordenadas forman espacio vectorial. Los planos que pasan por el origen de coordenadas forman espacio vectorial. Bueno, y para finalizar vamos a ver, enunciar propiedades de los espacios vectoriales. Yo tengo el conjunto de elementos B con la suma, un cuerpo de los reales y la multiplicación escalar. Entonces sea este conjunto, ¿no es cierto?, un espacio vectorial. U es un elemento del conjunto B y alfa es un número real. Es decir, es un elemento del cuerpo de los reales. Entonces, la primera propiedad dice que el número 0 por el vector U es igual al vector nulo.
Es decir, obtengo un elemento del conjunto B. Después, la segunda propiedad, alfa, es decir, este es un número real por el vector nulo, es igual al vector nulo. Es decir, obtengo un elemento del conjunto B, siempre. Y después, la tercera es el opuesto de alfa por U es igual al opuesto de alfa por U. Bueno, esas serían las propiedades, ¿no es cierto?, de los espacios vectoriales. Las enunciamos porque es muy profundo el estudio de los espacios vectoriales, pero es una unidad de nuestra materia y bueno, el objetivo es otro, ¿no es cierto?, por el cual estudiamos espacios vectoriales. Entonces, repito, el concepto de espacio vectorial es un conjunto de elementos llamados vectores entre los cuales están definidas las operaciones suma, que es una ley de composición interna, y producto escalar, que es una ley de composición externa. Y esas dos operaciones cumplen con 5 propiedades cada una. Sí o sí se tienen que cumplir las 5 propiedades de cada una de las operaciones para que el conjunto de elementos forme espacio vectorial. Si alguna de ellas no se cumple, no es espacio vectorial.